Esta tarde te bendecimos y queremos ahora en este tiempo de la palabra, queremos ponernos en tus manos, Señor. Queremos, Señor, en esta tarde rogar para que en el nombre de Jesús tú tomes este tiempo en tus manos, tú tomes nuestras vidas, tomes el control, Señor, de nuestro ser, de nuestros corazones. En esta tarde, Señor, oramos para que hoy tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya. Que hoy tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abra nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, espirituales, para que, Señor, nos permitas ver la revelación de tu palabra, Señor. Que el día de hoy tu palabra, Señor, nos penetre, que parta nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, que tu palabra nos redarguya, que tu palabra nos edifique, Señor, y que tu palabra, Señor, que es santa, que es perfecta y que es infalible, Señor, produzca en nuestras vidas el carácter de Cristo y los frutos del Espíritu Santo, Señor. Oramos, precioso Espíritu de Dios, para que tomes nuestras vidas desde este momento, Señor, y que traigas tu ministración y tu visitación a través de tu palabra, Señor. No permitas, Señor, que hable yo, que hable mi punto de vista, mis pensamientos, lo que yo quiero, Señor. Oramos, Señor, a tú para que tú de alguna manera cierres, Señor, mi boca, mi ser y mis pensamientos, y que sea tu palabra abierta, expuesta de manera fiel, y que seas tú como el buen pastor que eres, Señor, dando el alimento, Señor, a tus ovejas, Señor, a este rebaño, Señor, que son tus ovejas, que son tuyas, y que a ti te ha placido, Señor, traerlas hasta este lugar, a este lugar donde hay alimento, Señor, de parte tuya. Y el día de hoy, Señor, pues oramos dándote gracias y recibiendo con gozo y con alegría ese alimento de tus palabras. Ayúdanos, estamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, pueden tomar sus asientos. Pueden tomar sus asientos, hermanos, gracias a Dios. Adelante, los hermanos que van llegando. Bueno, damos gloria a Dios, hermanos. Damos gloria a Dios, ya oramos, ya tocamos la alabanza, vamos a pasar la palabra, ¿sí? Qué bueno que tengo 5 minutos más a favor para usarlos bien invertidos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie, ¿sí? La siguiente semana ya terminamos. La siguiente semana vamos a estar predicando el mensaje de la cruz. Por eso terminamos la serie de sermones de Adriano, también conocido como la teología de la cruz, el mensaje que nos enseña el Señor Jesucristo a través de la cruz, ¿sí? Es la siguiente semana, pero bueno, el día de hoy vamos a continuar en el penúltimo sermón de esta serie, y el día de hoy, hermanos, el tema wesleyano del día de hoy es Señor, justicia nuestra. Ese es el día de hoy, ese es el tema del día de hoy, es un tema que está relacionado, referente a la justicia de Dios, ¿sí? Antes de empezar con el tema, que son solamente 4 subtemas, son 4 subtemas pero están desarrollados cada uno, vamos a tener que hacer zoom en cada uno de ellos. Antes de entrar, bueno, pues damos gloria a Dios por esta serie de sermones que hemos estado teniendo. Ya el día de hoy cumplimos con 6 sermones y cerraríamos con los 7 sermones de esta serie de sermones wesleyanos, ¿sí? No sé si usted haya podido verlos todos, pero si por alguna razón no ha podido ver o se ha perdido algún sermón de la serie, puede ir a la página de YouTube. Estamos creando una lista de reproducción con toda la serie de sermones wesleyanos, ¿sí? ¿Por qué YouTube? Bueno, pues porque en la página de Facebook los sermones todos los videos que subimos a Facebook duran 30 días, ¿sí? Subes un video a Facebook te da 30 días, después de 30 días Facebook te borra el video, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primer sermón, que es el de la salvación por la fe, si usted va a Facebook, pues no lo va a encontrar, porque ya pasaron más de 30 días de que lo dimos. Facebook ya lo borró. Por esa razón es que trasladamos las prédicas, las trasladamos de YouTube. Usted puede ir a la página de YouTube, que la página de YouTube se llama Ministerio Bíblico del Nuevo Pacto, así se llama. Ahí está los enlaces de nosotros, está nuestro logo. Han habido pastores y páginas que nos han visitado, que han hablado de nosotros. Entonces usted puede ir ahí y ahí está toda la serie de sermones, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar, ¿sí? Como les estaba comentando, pues esta
La siguiente semana terminamos, el día de hoy es el penúltimo, la siguiente semana es el último sermón. Y el día de hoy vamos a ver el sermón que se llama Señor, Justicia Nuestra. Sí, me parece que, bueno, para nosotros es el sermón 6, pero en el libro de las obras de Wesley es como el sermón número 20 más o menos. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver el día de hoy, hermanos? En el Señor, Justicia Nuestra, primero que nada vamos a ver la justicia de Dios, ¿sí? Como el primer subtema, ¿sí? Vamos a ver la justicia de Dios. Luego, después de eso, vamos a trasladarnos en la justicia en el creyente, ¿sí? La justicia de Dios en el creyente. Después de eso, vamos a trasladarnos al tribunal de Cristo. Y por último, vamos a ver Señor, Justicia Nuestra, ¿sí? Como su tema final, Señor, Justicia Nuestra. Vamos a iniciar con la justicia de Dios, ¿sí? Vamos a hablar de la justicia de Dios. Es un tema, hermanos, del que hoy en día casi ya no se está hablando, ¿sí? De hecho, es un atributo del que ciertamente la iglesia tiene que hablar, ¿sí? El atributo de la justicia de Dios. Pero hoy en día las iglesias ya no están hablando de este atributo, hablan de los demás, y también, gloria a Dios, porque podemos hablar de los demás atributos, ¿sí? El amor de Dios, la misericordia, su benignidad, que Él es bueno, que Él es malo, ¿sí? Todos sus atributos, ¿sí? Las iglesias están trabajando para predicar los atributos de Dios, ¿sí? Y damos gloria a Dios. Aquí hemos hablado del amor de Dios, hemos hablado de la gracia, de la misericordia, pero qué importante es que podamos también hablar de su justicia y de la santidad de Dios, ¿sí? Que junto con su amor y con su misericordia forman parte del carácter de Dios, la justicia de Dios, ¿sí? Es un atributo del cual no sé por qué, pero hoy en día la iglesia le tiene miedo, ¿sí? La iglesia cristiana del siglo XXI le tiene miedo a la justicia de Dios, no quieren hablar de esto. Las iglesias no hablan de la justicia de Dios, hablan de su amor y de su misericordia, pero no hablan de su justicia, ¿sí? Entonces, pero la palabra nos habla de que Dios es un Dios que ama la justicia, ¿sí? Es un Dios que ama la justicia. Miren, vamos a Salmos, al Salmo 33. Salmo 33, versículos 4 y 5, dice así la palabra de Dios. Dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Dice el versículo 5, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Vemos que el Señor ama la justicia. Vemos que Él ama el juicio. Vemos que su palabra es recta, ¿sí? Con la cual vamos a ser juzgados. Como es recta, no tiene margen de error. Sigue una sola línea. Es finita su palabra, ¿sí? Y vemos que el Señor ama eso. La justicia es un atributo que el Señor ama, ¿sí? Es algo que forma parte de Él, es algo que no podemos ignorar, ¿sí? Es algo que no podemos hacer como que no estuviera ahí, no, ahí está. Tenemos que hablar de Él, tenemos que predicar de ello, porque ciertamente va a venir el tiempo de la justicia de Dios, ¿sí? Va a venir el tiempo de la justicia de Dios, y nosotros como cristianos necesitamos, como hijos de Él y como iglesia sobre todo, necesitamos estar preparados y saber que Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios que ejerce su justicia con justo juicio y que Él ama hacer esto. Es un atributo que es parte de Él, ¿sí? Así que vámonos despacio, ¿sí? Primero que nada tenemos que definir qué es justicia, ¿sí? Porque a lo mejor puede ser como el término no es muy común entre las iglesias, no se habla mucho de esto, pudiera ser que a lo mejor alguno tuviera un poco de dudas, ¿sí? Entonces vamos a definir qué es justicia. Primero en un ámbito, vamos a decirlo así, en un ámbito no bíblico, sino en un margen general, ¿verdad? En un margen secular, ¿sí? Una definición normal, ¿sí? El término de justicia, según la definición, dice que es el principio moral y ético que busca que a cada persona se le otorgue lo que le corresponde, garantizando el respeto, la equidad y el bien común, ¿sí? De hecho, este principio moral que vemos en la justicia se le atribuye al gobierno, ¿sí? El gobierno procura ser un representante de la justicia. El gobierno de México, el gobierno de Nuevo León procuran, trabajan para ser representantes de la justicia. Ellos trabajan para que cada
ser humano, ¿sí? Cada ciudadano, como dice aquí, reciba o se le otorgue lo que le corresponda a su carácter moral, ¿sí? Al menos eso es lo que intenta hacer el gobierno. Yo sé, esto no voy a meter ahí en un tema porque no puedo meter en problemas, ¿verdad? Sí, yo sé que hay cosas, detalles que el gobierno tiene, escapes y todo lo que conocemos, ¿verdad? Es normal, muy seguramente no solamente sea en México, probablemente en otros países, ¿sí? Pero eso no es el asunto. El asunto es que el gobierno es el representante de la justicia, ¿sí? Como ciudadanos, por ejemplo, en este caso de Juárez, bueno, aquí vemos diferentes, algunos de Guadalupe, otros de Podaca, nuevo leoneses, vamos a decir mejor ciudadanos nuevo leoneses. Como ciudadanos nuevo leoneses, nosotros como ciudadanos comunes no estamos facultados para ejercer justicia, aunque la gente lo hace, pero es ilegal, ¿sí? Es ilegal lo que la gente hace de ejercer justicia, que últimamente es una tendencia que ha estado de moda, ¿sí? Los pueblitos ven a un ratero, a alguien y lo linchan y lo agarran entre todos y bueno, eso no es, o sea, legalmente no es correcto, y legalmente los ciudadanos normales no estamos facultados para ejercer justicia. Esto se le atribuye nada más al gobierno civil. El gobierno civil es una institución que está facultada para ejercer justicia. Los policías, ¿sí? Un juez, la policía. ¿Qué sucede acá? Que aunque no nos guste a veces cómo el gobierno puede ejercer esta justicia o no, lo cierto es que esta institución es una institución que fue delegada por Dios, ¿sí? Dios delegó a esta institución la autoridad para ejercer esa justicia, no a los ciudadanos, a la autoridad, ¿sí? Por eso ustedes y yo tenemos que respetar esa norma, ¿sí? La palabra habla de que debemos de sujetarnos a las autoridades superiores, ¿sí? Porque las que han sido establecidas por Dios han sido puestas. Entonces nuestro gobierno en Nuevo León, sea que estemos de acuerdo o no, sea que no nos guste, voy a decir que a lo mejor, a mí tampoco puede ser que no me gusten algunas cosas, pero independientemente de eso, es una institución que Dios la otorgó como autoridad y Dios le cedió la autoridad para ejercer justicia, ¿sí? Recuerda cuando Poncio Pilato estaba hablando con Jesús y que el Señor Jesucristo, Poncio Pilato le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para ponerte en libertad? ¿Y qué es lo que le responde el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo le responde y le dice, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? El Señor Jesucristo aquí mismo le revela a Poncio Pilato, que él de hecho no era un gobernador de los judíos, sino eran los romanos, le revela a él mismo que él era gobernador civil, era alguien en el gobierno porque Dios lo había decidido, porque Dios le había delegado su autoridad, ¿sí? Esto confirma la palabra que nos dice que las autoridades que tenemos por Dios han sido puestas. Entonces, nuestro gobierno de Juárez, de Nuevo León, nuestro gobierno mexicano, es un gobierno que aunque no estemos de acuerdo, aunque de repente veamos que están torciendo las cosas y que han cedido, que es un gobierno que le ha dado la espalda a Dios, aún así es un gobierno que Dios le ha cedido el derecho y la autoridad de ejercer justicia, ¿sí? Y bueno, yo sé que no quiero tener problemas porque estamos en vivo, ¿verdad? No quiero ser amarillista, ni, ¿cómo dicen? Ni grillero, pero yo sé que hay muchas cuestiones en el gobierno que como ciudadanos vemos que podrían mejorar, pero el Señor nos llama para que podamos orar por ellos, ¿verdad? Sin embargo, esa es la forma como la justicia funciona en el gobierno, y ellos de alguna manera procuran, intentan, hacen lo posible para que su sistema de gobierno pueda ejercer la justicia con justo juicio, ¿sí? ¿Qué sucede acá? En el lugar de Dios, sucede que la justicia de Dios no es la igual que la del gobierno. ¿Sí? Aunque Dios le otorgó autoridad al gobierno para ejercer justicia, el gobierno lamentablemente lo que está haciendo es, podríamos decirlo como apostasía, ¿no? El gobierno autorizado por Dios le está diciendo a Dios, no, tú la
la Biblia ya no entra, ya no entras tú, ya no entran tus principios, ya no entra lo que tú nos has delegado, nosotros, tú ya no lo diste, nosotros estamos dejando de lado y nosotros vamos a decidir. Eso es apostasía, sea gobierno, sea un padre de familia, sea una iglesia, sea alguien que le diga a Dios, tú ya no tienes parte ni suerte aquí, hazte para allá, yo lo voy a hacer, está apostatando porque está dejando del lado de Dios. Eso es lo que creo que el gobierno está haciendo, ¿verdad? ¿Qué sucede acá? Que aún así, aún y que nosotros podamos ver injusticias o que el gobierno no esté funcionando acorde a la autoridad que Dios le ha demandado, aún así Dios sigue ejerciendo su justicia. La justicia de Dios es independiente del gobierno, ¿sí? Dios no depende de que los reyes y los gobiernos hagan bien su trabajo, no, Él no depende de ellos. Cuando Él ha decidido ejercer su justicia, la ejerce y ya no necesita del gobierno, ¿sí? Ahora, vamos al Salmo 9. Salmo 9, versículo 8. Amén. Dice así la palabra, Salmo 9, versículo 8. Dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. O sea, no importa que el gobierno no logre ejercer la justicia de forma correcta, no importa si de repente vemos algunas situaciones, algunos casos virales que se hacen ahí en las redes sociales, que oye, es que mira, es que no lo juzgaron, es que no es justo, no importa eso, ¿sí? Dios dice, la palabra de Dios dice que Él mismo, no un gobierno, no un rey, Él mismo va a juzgar al mundo con justicia, y dice el versículo que a los pueblos va a juzgar con rectitud. Va a juzgar con rectitud. ¿Qué significa juzgar con rectitud? ¿Sí? Esto significa que el Señor efectivamente, ¿sí?, de manera fiel, le va a otorgar a cada persona lo que le corresponde. El sistema de justicia de Dios es un sistema un sistema judicial divino, un sistema que no tiene escapes como lo tienen los sistemas de gobierno, ¿verdad? Perdón, vemos que los sistemas de gobierno tienen escape. Y el sistema que ellos hayan decidido adaptar tiene algún área de oportunidad que se le va a salir por ahí algún caso. Cuando el caso de la justicia de Dios no aplica así, ¿sí? Por eso dice que va a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Su justicia es recta, su palabra es recta, y la forma en cómo Él va a ejercer su justicia es en forma fiel. O sea, no va a haber un solo humano en toda la tierra, hermanos, de los miles y millones y millones y millones que han existido a lo largo de toda la humanidad, que se le vaya a poder parar enfrente del Señor y que le vaya a decir, tú estás siendo injusto. Tú estás siendo injusto porque tu sistema de justicia me está otorgando algo a mí que no es correcto. Tú eres injusto. No va a haber ni un solo ser humano que pueda tener esa capacidad, esa autoridad de poder presentarse delante de Dios y decirle, tú eres injusto, Señor. Tú eres injusto. No, ¿por qué? Porque Él va a juzgar al mundo con justicia. Cada ser humano va a ser juzgado de manera recta de parte de Dios. Ahora, vamos a analizar, hermanos, el Señor, así como los sistemas de gobierno tienen un sistema de justicia, tienen un sistema de justicia, pues, nacional, gubernamental. De la misma forma, el Señor, Él, en su reino, tiene un sistema de justicia divino, un sistema de justicia que es de Él, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Hermanos, desde la eternidad el Señor ha ejercido su justicia completamente, ¿sí? Por ejemplo, la semana pasada veíamos el Génesis, ¿sí? Veíamos, si recuerdan que la semana pasada estábamos viendo el pecado original, veíamos que ese pecado original se introdujo desde Adán y nos acarreó a toda la humanidad, ¿sí? Veíamos que lo que conocemos como el pecado original es el pecado que traemos todos, que trae toda la humanidad, que entró por Adán, entró por la desobediencia de Adán. Bueno, en base a este caso, en base al pecado original del hombre, vamos a ver cómo el sistema de justicia de Dios, lo que ha dictaminado, lo que ha determinado para el pecado de Adán, ¿sí?
cómo se conforma ese sistema de justicia que es del Señor. Sí, miren, vamos a Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Aquí hay una ley que Dios ha establecido en su sistema de justicia para el pecado, ¿sí? Hay una ley que ha sido establecida por el sistema judicial divino, ha sido establecido esto, ¿sí? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el Señor en su sistema divino, en su sistema de justicia, determinó que el pecado acarrea muerte, ¿sí? El pecado acarrea separación de Dios. El pecado acarrea recibir la justicia de Dios, un castigo, ¿sí? El pecado acarrea que el hombre tuvo que haber salido del Edén, ¿sí? O sea, que se separa de Dios. Y la consecuencia del pecado que vemos en Adán, ¿sí? Lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Que se separó de Dios, que la tierra fue maldita por su causa, que los animales y los seres vivientes fueron maldecidos, que ahora él tenía que trabajar con esfuerzo y con el sudor de su frente, tenía que ganarse el pan, que la mujer ahora fue subordinada, ¿sí? Y que hubo una separación de Dios. Bueno, Dios, en su justicia, Él determinó que esto es la consecuencia del pecado, ¿sí? Si tú pecas, eres digno de muerte. Si tú pecas, eres digno de ser separado de Dios, eres digno de ser expulsado de su presencia, expulsado de su gloria y recibir juicio a tu cargo, ¿sí? Ahora, aquí entran los cuestionamientos, ¿verdad? Es aquí donde a mí me gusta, bueno, sí me gusta un poco debatir, pero también me molesta la actitud de la gente que no cree en Dios, ¿verdad? La gente que anda ahí buscando según cosas de la Biblia. Ahorita vamos a ver, ¿sí? Porque podría surgir la pregunta, podría surgir, bueno, y si Dios es tan bueno, si de ahí ustedes predican que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de misericordia, ¿por qué Él en su sistema de justicia determinó que la paga del pecado es muerte? ¿Por qué si alguien peca tiene que morir? ¿Que acaso Dios no lo puede perdonar? ¿Sí? Podría entrar una pregunta astuta, como esa astucia con la que el diablo engañó a la mujer y que le dijo, con que Dios te ha dicho, ¿verdad? Y que intenta terminar, más o menos es una pregunta formulada de ese tipo, ¿verdad? ¿Sí? Miren, hermanos, Dios es un ser perfecto, ¿sí? Dios es perfecto, ¿sí? En su perfección, Él en todo su ser perfecto, Él conlleva los atributos de su carácter, ¿sí? Pero recordemos que Él es un ser perfecto. Tú y yo somos seres imperfectos, pero Él es un ser perfecto. Y Él en su ser perfecto tiene atributos que lo conforman, ¿sí? Él, por ejemplo, sus atributos, pues ahorita estamos estudiando la justicia, tiene sus atributos de amor, de misericordia, tiene sus atributos de gracia, ¿sí? De santidad, ¿sí? Todos estos son atributos de Dios. Entonces, ¿qué sucede acá? Que Dios no podía ser como que no pasó nada, ¿sí? No podía, o sea, Dios no podía decirle nada, ¿sabes qué? No, hombre, tú no dices nada, yo tampoco, como los tránsitos, ¿va? Cuando los paran los tránsitos y que le dicen, no, hombre, pues te pasaste el rojo, hijo, no, pues sí, ¿cómo le hacemos? Y lo dice el tránsito, pues bueno, pues a ver cuánto traes, ¿no? Y de volada, no, pues saca los hermanos y así, no, si yo reprendo al diablo, hermano, si los hermanos no, sí, los mundanos sacan el billete, no, pues trae uno de 200, ¿va? Y el tránsito dice, bueno, te agarra el saludo, pues si tú no dices nada, pues yo tampoco, y ahí queda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué sucede acá? Que eso es un estado de reprobación, ¿cómo se dice la palabra? ¿Cómo se llama ese delito? ¿Cómo? Bueno, sí, es un soborno, ¿verdad? Sí, es un cohecho, sí, es un cohecho. El caso es que Dios no podía hacer así, o sea, Dios no podía con Adán, como Él es perfecto y es justo, tenía que cumplir con el carácter de su justicia y de su santidad.
Dios no le podía decir, no, Adán, hijo, te equivocaste, pero no, hombre, yo te amo mucho, no, hombre, no digas nada, no pasa nada, no digas a la serpiente, vamos aquí, no pasa, no. Dios no podía hacer eso, porque si Dios obra de esa manera, entonces eso equivaldría a que Dios no fuera perfecto. Y si Dios no fuera perfecto, pues entonces no podría ser Dios. Por eso es que Dios tiene que ejercer su justicia. Si hay pecado, alguien tiene que morir. Hay pecado, tiene que haber derramamiento de sangre. Alguien tiene que pagar los platos rotos, ¿sí? Y no aplica como el gobierno de que no, que le damos uno. No se puede eso. El Señor no aplica esas cosas, ¿sí? Dios va a ejercer su justicia. Y por eso es que cuando Adán peca y el hombre peca, tenía que morir. Tenía que recibir ese castigo que Dios en su justicia, en su carácter perfecto, en su esencia perfecta, determinó que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Ahora, aún a pesar de que la paga del pecado es muerte, por eso vemos, hermanos, la justicia de Dios no está separada de su amor y de su santidad, ¿sí? La gente tiende a separarlas. De hecho, usualmente la iglesia lo que está haciendo es separar su amor y su misericordia y nos olvidamos de la justicia. Y ahorita la iglesia en pleno 2021 está predicando: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios es amor, Dios te acepta tal cual y como eres, porque Dios te ama, ¿sí? Convierten a Dios en un Dios hippie y se olvidan que hay un atributo que está unido con su amor, que es la justicia, ¿verdad? Entonces, en la justicia también está el amor de Dios. En la justicia también está su misericordia. Bueno, ¿cómo lo sabemos? Dios determinó que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Él lo determinó. Y en este mismo sistema que Él estableció, Dios también, a causa de su amor y de su misericordia, estableció una salida. Estableció una forma solamente para que tú y yo, de alguna manera, se nos pudiera perdonar ese pecado que hayamos hecho en contra de Dios, ¿sí? Miren, vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice así la palabra de Dios: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, alguien tiene que pagar los platos, ¿sí? O sea, de que alguien los va a pagar, los va a pagar. O sea, de que alguien va a recibir castigo, va a recibir castigo, ¿sí? Porque Dios es justo. No se puede desdecir de lo que Él ha predeterminado, ¿sí? Dios es justo. Y si Dios determinó que la paga del pecado es muerte y alguien pecó, pues alguien tiene que morir, ¿verdad? Alguien tiene que pagar ese pecado que se ocasionó, ¿sí? Entonces Dios, él mismo en este versículo especifica que tiene que haber sangre, así literalmente, tiene que haber sangre. Alguien tiene que derramar sangre, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pues ¿dónde está ahí el amor, verdad? ¿Dónde está la misericordia ahí? Pues si está diciendo que la paga del pecado es muerte, y luego menciona que la única salida es que alguien tiene que derramar sangre. ¿Cómo está eso? Sí, pues ahí está la salida, ahí está el amor de Dios, porque ciertamente el hombre no era digno de recibir perdón, ¿sí? Eso es lo que pasa, que el hombre se hace digno. Los hombres se cuestionan a Dios, ellos creen que ellos son más dignos que Dios, se creen más buenos que Dios, se creen más santos que Dios, ¿sí? Y no, es que si Dios es tan bueno, ¿por qué permite? Espérate, tranquilo, tranquilo. Porque la gente habla puras cosas sin sentido, hermano. La gente empieza a hablar puras tonterías, ¿sí? Cosas que no conocen, ¿sí? Empiezan a distorsionar el carácter de Dios, pero no se han metido a escudriñar, a escuchar de alguien que comprenda cómo funciona su carácter, ¿sí? El carácter de Dios lo estamos viendo. Él es justo, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de justicia, ¿sí? Estas cualidades de Dios están intrínsecamente relacionadas, no están separadas, no podemos separar una de la otra. No podemos nada más quedarnos con el amor de Dios y olvidarnos de la justicia. Y a la inversa tampoco, no podemos quedar nada más con la justicia y separar el amor de Dios. Están intrínsecamente relacionadas porque todas forman parte de la esencia de Dios. Sí, Dios es amor,
Dios es justicia, Dios es misericordia. Todos estos atributos forman parte de su esencia, ¿sí? Dios es perfecto. Entonces, lo decíamos ahorita, ¿va? ¿Qué es lo que hace la corrupción? ¿Sí? La corrupción. Vemos que hay, en la justicia del mundo, vemos que hay corrupción implicada. Vemos que hay salidas. Vemos que hay salidas para corromperlo, ¿sí? Vemos que el sistema judicial del gobierno permite que haya corrupción, ¿sí? Cosa que no pasa con el sistema judicial de Dios. Dios, en su sistema de justicia, no permite que haya corrupción. Por eso es que cada persona que peca, el pecado acarrea muerte. Cada persona debe pagar las consecuencias, ¿sí? Adán peca, recibe la paga de su pecado. Eso es la justicia. Es atribuirle a cada uno lo que le corresponde, lo que se merece, ¿sí? Entonces, lo decimos otra vez, tiene que haber sangre. Alguien debe de pagar los platos rotos, ¿sí? Muchos se han estado preguntando, y de hecho son más la gente que no cree, ¿sí? La gente que no cree en Dios. Yo no sé qué sucede hoy en día, hermanos, pero hay una tendencia. Yo no sé por qué ahorita todos los ateos se creen científicos, yo no sé de dónde, pero ahorita cualquier persona que no cree en Dios automáticamente se convierte en un científico. No sé cómo, ¿verdad? Ya no se necesita estudiar doctorado, nomás con que no creas en Dios ya eres un científico, ¿verdad? Y también hay muchos agnósticos, ¿sí? Y ahorita hay una tendencia de una guerra en internet, ahí donde nosotros estamos tratando de llevar la palabra, de llevar el evangelio. Bueno, pues sabemos, los hermanos de Cristo estamos haciendo nuestra parte, ¿verdad? Pero por el otro lado, vamos a ir a una guerra ahí. Por el otro lado, hay cosas muy sucias ahí en el internet. Y por el otro lado, ahí en internet, hay una guerra satánica que está tratando de infiltrarse a la iglesia, donde hay agnósticos y hay ateos que se burlan de la fe, se burlan de Dios, dicen que Dios no tiene sentido, y lo hacen bien orgulloso, y resulta que todos son científicos, se resulta, ¿verdad? ¿Sí? Y ya me la sé de memoria. Por ejemplo, yo aquí traigo 3 puntos que ellos suponen que dicen. Ellos dicen, no, es que un pastor nunca te va a hablar de esto, ¿sí? Por ejemplo, ya me lo sé de memoria. Por ejemplo, ellos dicen que un pastor nunca te va a hablar de por qué Dios intentó matar a Moisés por la circuncisión de su hijo, por ejemplo, ¿verdad? Y luego es la típica, la siguiente, no, es que un pastor nunca te va a hablar de esto, no, es que Dios envió osos para matar a 42 jóvenes, que nada más porque se burlaron de un carlito, dicen ahí, un carlito, ¿verdad? O la otra dice, no, es que Dios mató a un hombre y el hombre tenía la buena intención de detener el arca y Dios lo mató. No, Dios es malo, no, Dios es injusto, ¿verdad? Y yo digo, bueno, espérate, o sea, han habido muchos eruditos de la Biblia, se han metido a estudiar a fondo, tenemos la hermenéutica, tenemos todas las ciencias bíblicas. Tú, compadre, amigo, nomás así como así, te estás lavando las manos y estás haciendo bolitas, estás saliendo de la basura, espérate, así no es. Así no es, nosotros podemos hablar de esto sin ningún problema. Yo te podría decir cada uno, cada sustento de cada uno, pero ahorita no me voy a meter porque no es el caso y no es el tiempo. ¿Sí? Si en un debate lo podría hacer, pero no lo voy a hacer. Pero ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir de estos 3? Y hay más, nomás que no lo voy a decir, yo traigo estos 3, pero hay más. Pero ¿qué voy a decir de respecto de todas estas situaciones en las que ellos dicen que ven a un Dios del Antiguo Testamento que es un Dios que se enoja, que es un Dios que se aira, que es un Dios que su intención es matar a la humanidad? Ellos dicen, bueno, yo te voy a decir cuál es el común denominador de todos. Este común denominador es la palabra que estamos viendo, el pecado. El pecado. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, todavía estaba la deuda. Nadie había derramado sangre. ¿Sí? Hermanos, no podemos predicar, por ejemplo, decir justicia, amor, misericordia. Dios está airado con el pecado. Dios aborrece el pecado. ¿Sí? Eso no podemos tacharlo, ni esconderlo, ni hacer como... Dios aborrece el pecado. Dios está airado con el pecado. ¿Sí? Dios está airado con el pecado. Eso es una realidad. Lo vemos en la Biblia. Dios aborrece el pecado. Dios odia el pecado. Lo detesta. Ni siquiera puede voltearlo a ver.
Porque Dios es santo. Otro atributo de su justicia. Dios es santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en el Antiguo Testamento todavía no se saldaba la deuda. Nadie había pagado los platos rotos, porque esa es otra cuestión que han hecho. No, es que no es el mismo Dios. Los cristianos dicen que es el mismo, pero el Dios del Antiguo Testamento era un Dios enojón y el Dios del Nuevo era un Dios de amor. Son dioses diferentes. No, espérate, es el mismo. Nomás que tú no entiendes la palabra. Tú lo que quieres, esas personas, hermanos, yo les digo que no pierdan su tiempo, porque esas personas son personas que fueron persuadidas por Satanás mismo. Son personas que están predicando doctrinas de demonio. Y que están, y hay una guerra, y la guerra está fuerte, hermanos. Y nosotros, la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir predicando el evangelio, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir ayudando, tenemos que seguir escudriñando la escritura. Y bueno, es verdad, a lo mejor Dios no necesita que lo defendamos, Él es Dios, pero mínimo que no nos cause nada a nosotros, ¿no? Porque luego les digo, yo no sé qué pasa, pero en esta guerra que hay, luego también vemos gente cristiana de renombre en la iglesia, cantantes cristianos que jóvenes lo siguen y que no, mira, él cantaba bien bonito y estaba en alabanza y todos querían ir a la iglesia porque Dios lo usaba. Y vemos cantantes que antes eran cristianos y ahora andan diciendo que Dios no existe, ¿sí? Y lo peor de todo es que es gente que no sabe de la palabra, que no ha entendido el evangelio. Y luego lo peor de todo es que todavía hay más jóvenes que creen esas mentiras, que le creen a esos cantantes. Y pues, no, sí, es que sí es cierto, es que ese argumento, no, hombre, está bien estructurado, ¿cómo le respondemos? Hermanos, no pierdan su tiempo, hermanos, en serio. Además, si alguien tiene si alguna vez le entra alguna duda de ese tipo, vengan, platicamos con todo gusto. Y aquí estamos para servirles. ¿Sí? Pero no, ya basta, no podemos doblar las manos. No podemos doblar las manitas. No podemos hacer como que esa guerra no está ahí, porque ahí está. Ahí está esa guerra. ¿Sí? Entonces, no me quiero desviar. Dios en el Nuevo Testamento ejerció su justicia. ¿Cómo la ejerció? Bueno, en el Nuevo Testamento Dios ejerció su justicia enviando a su Hijo. Esa es la diferencia. Por eso es que entra el tiempo de la gracia. No es que en la gracia no haya justicia, no, sí hay justicia. La diferencia es que en la gracia alguien ya derramó sangre. Alguien ya pagó los platos rotos, alguien ya pagó la deuda, ¿sí? En la ley todavía nadie lo hacía. Por eso la humanidad teníamos una deuda con Dios, ¿sí? Cualquier situación, es más, Dios incluso pudo haber determinado ni siquiera tener pueblo. El pueblo no era digno de ser su pueblo, ¿sí? Dios les dio el privilegio al pueblo de Israel de que fueran su pueblo, pero por su pecado ellos no eran dignos de eso. Dios pudo haber simplemente pudo haberlos no elegido y haberse obtenido de tener pueblo, porque nadie era digno de Dios, hermanos. Nadie, ni tú, ni yo, ni nadie, ni ellos tampoco. ¿Sí? Eso lo hizo por su misericordia, ¿sí? Pero eso no quitaba que serían endeudados, ¿sí? Dios, en su ser, en su carácter perfecto, tenía que seguir ejerciendo su justicia sobre el pecado. Viene su Hijo y su Hijo recibe esa justicia, ¿sí? Ahora, vamos a pasar al siguiente subtema de aquí, brincando, siguiendo en esto mismo, que es la justicia en el creyente, ¿sí? La justicia en el creyente. Su Hijo adquirió esa justicia. Su Hijo vino a pagar los platos rotos que tú y yo no podíamos, ¿sí? Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21.
Y dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Ok, seguimos analizando el sistema de justicia. ¿Sí? Dios determinó en su sistema de justicia que si alguien peca, tiene que morir. Y en ese sistema Dios determinó una salida, ¿sí? Para que haya remisión del pecado, para que se perdone. Bueno, pues alguien tiene que morir, alguien tiene que derramar sangre, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Que en este sistema Dios determina enviar a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios, ¿sí?, por su amor, dice, de tal manera amó, ¿sí? Tenemos ahí las dos cualidades de él, los dos atributos de él: su amor y su justicia, ¿sí? Vemos en su amor, amando al mundo, enviando a su Hijo, ¿sí? Y cuando le envía, vemos a su Hijo muriendo y siendo crucificado y castigado. La justicia de Dios, ¿sí? Ven cómo ambos atributos no están separados, ¿sí? Los atributos de Dios están intrínsecamente unidos, ¿sí? Su amor y su justicia, ¿sí? Dios ama al mundo y también ejerce justicia en el mundo, ¿sí? ¿Cómo ejerció su justicia en el mundo? Pues vino su Hijo, ¿sí? Vino su Hijo. Y cuando Jesús viene y es crucificado en la cruz, Jesús toma el pecado, ¿sí? Jesús toma la maldición, ¿sí? Recuerdan todo lo que vimos que acarrea el pecado, ¿verdad? Lo que veíamos la semana pasada, ¿sí? Lo que nos trae como consecuencia el pecado original, ¿sí? Que es la separación de Dios, la muerte, ¿sí? La maldición natural, ¿sí? La subordinación de la mujer, que la mujer tiene que dar a luz con dolor de parto, que el hombre no tiene que sudar, tiene que trabajar duro, sudar para ganarse el pan, ¿sí? Que está separado de Dios. Bueno, cuando el Señor Jesucristo viene, cuando su Hijo viene a restituir, a rescatar lo que habíamos perdido, Él es crucificado en la cruz del Calvario y toma estas cosas, ¿sí? Toma la maldición del mundo, toma la maldición natural, toma la maldición animal, ¿sí? Toma la separación de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba ahí y en una de las palabras Él clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí se acuerdan, verdad? El Señor clama, Señor, y muchos se preguntan. Bueno, lo cierto es que el Señor Jesucristo adquirió en la cruz del Calvario lo que era de nosotros: separación de Dios, la ira de Dios, la paga del pecado, muerte, ¿sí? Muerte, todas estas cosas que nosotros nos cargamos para el pecado. El Señor Jesucristo literalmente, espiritualmente vino en la cruz y las tomó para sí, ¿sí? Él agarró la justicia de Dios, que la justicia que iba a ser implicada en el mundo, Él la agarra y se la carga en Él mismo. De tal manera que Él sí experimentó la separación de Dios. Él en su humanidad, Él sabe lo que es que el pecado te separe de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque como lo acabamos de leer aquí en 2 Corintios 5:21, aunque Él no conoció pecado, Él lo hizo pecado por nosotros, no por Él, sino por nosotros. Otra vez, si lo hizo por nosotros, eso es por amor, ¿verdad? Es por amor. Y luego dice que ejerció la justicia en Él. Otra vez, vemos el amor de Dios y vemos la justicia de Dios en un solo versículo. Al que no conoció pecado, ¿sí?, por nosotros, porque nos amó a nosotros, por amor a nosotros, lo hizo pecado a Él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué significa? Que su Hijo literalmente experimentó la separación de Dios, experimentó la muerte, experimentó la ira, ¿sí?, y tomó esos pecados que eran para nosotros, ¿sí? Y de hecho, Jesús tuvo que morir, hermanos, de una manera tan despiadada y cruel. Prácticamente, estaba leyendo yo la historia de los testigos en ese tiempo, y dice la historia que ese castigo era un castigo despiadado. Era
un castigo que era lo más despiadado y atroz que había. Era un castigo que de hecho los romanos, era tan despiadado ese castigo, que los romanos no lo hacían con ellos mismos, con los ciudadanos romanos. Lo hacían solamente con esclavos o con ciudadanos de otras regiones. Porque era tan despiadado, era tan cruel ese castigo, que determinaron que no fuera para ellos mismos, sino para otros. Y este era un castigo que solamente determinaban para alguien que haya cometido actos atroces, para que alguien que haya cometido una violación, alguien que haya asesinado a alguien que haya cometido algo terrible. Era a los que eran este tipo de personas a las que los romanos sentenciaban para morir siendo crucificados, ¿sí? Recibieron esa justicia, ¿verdad? ¿Por qué es que el Señor tuvo que morir de esa forma tan despiadada? ¿Por qué Él, si no conoció pecado, tuvo que morir de esa forma? Bueno, pues ahí vemos otra vez la justicia de Dios. Vemos que como Él estaba agarrando la transgresión del mundo, estaba agarrando los delitos del mundo, estaba agarrando la maldad del mundo, la separación de Dios, estaba agarrando el pecado mismo. Por eso Dios permitió que Él muriera de una forma tan despiadada, como se sentenciaba a los delincuentes más despiadados. Porque aunque Él no era un delincuente, en la cruz Él fue tratado como un delincuente, ¿sí? Él recibió un castigo a nivel como si Él fuera un delincuente. ¿Y cuál era el fin de esto? El fin de esto, tú y yo perdonamos. Otra vez, como Dios ejerciendo justicia, ¿sí? Ejerció justicia, indudablemente la ejerció, y a través de su Hijo nos perdona. Y Dios mantiene en su carácter perfecto y divino sus dos cualidades: su justicia y su misericordia. No las separa, no incumplió una y la otra no, cumplió las dos. Por eso es que tenía que morir Jesús así, porque Dios tenía que ser justo y también misericordioso y amoroso, y cumplió ambas. ¿Sí? Entonces, esto hermanos, este versículo, el versículo 21, 2 Corintios 5, 21, lo voy a volver a leer. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. De este versículo extraemos lo que en la Biblia, con los estudios de teología, conocemos como la justicia imputada. Así se le llama, así se ha definido este concepto: justicia imputada, ¿sí? Lo obtenemos de 2 Corintios 5:21. ¿Qué vemos en la justicia imputada? Bueno, es una justicia que nosotros no nos la ganamos, ¿sí? Una justicia que sí está en nosotros, pero nosotros no la obtuvimos, no nos la ganamos, aunque está sobre nosotros, ¿sí? Es una justicia que se ganó Cristo, ¿sí? Que la ejerció Cristo en la cruz del Calvario. Y es una justicia que nos fue otorgada a nosotros por gracia. ¿Sí? Por gracia. Otra vez, la justicia imputada, que vemos de 2 Corintios 5:21, ¿sí? 3 puntos. Es una justicia que nosotros no nos ganamos. No nos la ganamos nosotros. Nosotros no hicimos nada para merecer esa justicia, ¿sí? El segundo punto es que Cristo se ganó esa justicia. El que se la ganó fue Él, no nosotros, ¿sí? Y el tercer punto es que es una justicia que sí nos fue dada por gracia, por misericordia, ¿sí? Por el amor de Dios. De manera que a través de esta justicia imputada, ¿qué significa eso? Que tú, hermano, cuando tú crees en el Evangelio, cuando tú
pones tu confianza en la obra de Jesús, cuando tú crees de todo tu corazón en Él como tu Señor y tu Salvador, y confías en que Él literal y corporalmente murió en la cruz del Calvario, y que literal y corporalmente resucitó al tercer día, y que anduvo 40 días apareciéndoles a los apóstoles, y que después de esos 40 días Él asciende al Padre, y que ahora Él es Dios por sobre todas las cosas. Y tú eso lo crees de todo tu corazón, si tú le pides perdón por tus pecados y tú confías en que es a través de esa obra, tú eres salvo. Bueno, entonces la justicia de Dios viene sobre ti. A eso le llamamos la justicia imputada, por medio de Cristo, por medio de alguien que no conoció el pecado, pero por ti fue hecho pecado, por ti adquirió pecado, por ti adquirió todo lo que era para nosotros. Y hay una transferencia donde nosotros a Cristo en la cruz del Calvario, donde Él está crucificado, le transferimos nuestros pecados, nuestra maldad, nuestras enfermedades, nuestra rebelión, nuestra separación de Dios, le transferimos a Él, y Él nos transfiere su justicia divina, nos transfiere su gracia, nos transfiere su santidad, su gloria, su perdón, su salvación. De manera que ahora, a través de la justicia imputada en Juan 1:12, tú y yo ya no somos simples personas cualquiera, sino que Juan 1:12 establece que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? De manera que tú a través de esa justicia ya no eres una persona común y corriente, no eres un mundano, no. A través de esa justicia que te fue otorgada por la gracia de Cristo, tú eres un hijo de Dios. Amén. Eres un hijo de Dios. Así, eso es una de las cualidades que nos ha otorgado la justicia imputada. Otra es que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto lo vemos en Efesios 2:19. Dice Efesios 2:19, dice así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tú no eres un extranjero, tú no vas a llegar al cielo diciendo aquí, bueno, pues yo no soy de aquí, yo no soy de quién me otorgó permiso. No, tú vas a llegar perteneciendo ahí como tu lugar como tu lugar de residencia, como tu lugar de casa, como tu casa misma, como miembro de la familia, porque a través de la justicia de Cristo que te fue imputada, tú ya no eres un extranjero, no eres un advenedizo, ¿sí? No eres un hermano separado, no eres un mundano, no, eres un conciudadano de los santos. ¿Y quiere decir eso? Que los santos de Dios que están ahí arriba son tus hermanos, hermano. ¿Sí? Entonces los santos apóstoles, los profetas que predicaron el Evangelio, los primeros cristianos, cuando lleguemos ahí arriba, por la gracia de Cristo, por la justicia que nos fue imputada a ellos, son nuestros hermanos. Y ellos, juntamente con nosotros y con todos aquellos que crean en Cristo, conformamos la familia de Dios. ¿Sí? Ya no somos del mundo, ya no somos hijos de perdición, ya no somos hijos de Satanás, no somos hijos de la ira, somos hijos de Dios, conciudadanos con los santos, somos miembros de la familia de Dios. Y por último, a esta comunidad de creyentes que le ha sido imputada la justicia de Dios, o a través de la gracia, Dios le ha llamado su pueblo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Dice así. Perdón, es 2:9, perdón. Capítulo 2, versículo 9. Dice así: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. De manera que ahora estos conciudadanos, estos santos, estos hijos de Dios, esta familia de Dios, Dios a través de la justicia de Cristo, ahora sí, la ha llamado su pueblo. ¿Sí? La ha llamado su pueblo, la ha llamado linaje escogido, real sacerdocio, la ha llamado nación santa. ¿Sí? Un pueblo que fue adquirido por Dios. ¿Sí? A través de la justicia que nos es imputada,
recibimos todas las promesas de la gloria de Dios. Todas. ¿Sí? Por eso es que es en esa transferencia donde Cristo, sin conocer pecado, es hecho pecado por nosotros. Es una transferencia lateral, se podría decir, o cruzada, en donde nosotros todo nuestro ser pecaminoso le es transferido a Cristo, y todas las promesas de la gloria de Cristo, su santidad, que ahora es hijo de Dios, que ahora es pueblo de Dios, que ahora es conciudadano de los santos, que ahora es parte de esa nación santa, nos es transferido a nosotros. Y todas las promesas que Cristo se ganó para la eternidad, libre de enfermedad, libre de enfermedad, vivir eternamente, salvo con el Señor, ¿sí? Todo lo que viene en la gloria venidera nos fue transferido también. Amén. Nos fue transferido a través de la justicia imputada a Cristo. Vemos que en esa justicia Dios fue justo. ¿Sí? Nadie va a poner, el enemigo no va a poder venirle a decir al Señor, Señor, tú no fuiste justo, tú no fuiste justo porque el hombre pecó. El hombre pecó y tú lo perdonaste. No va a poder venir a decir eso. ¿Por qué? Porque en su sistema judicial Dios ejerció su justicia sobre su Hijo y ejerció amor y misericordia para con el resto del mundo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a pasar al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5. Qué bueno que hoy le dieron más tiempo. Segunda de Corintios, capítulo 5. 5 de los versículos 9 al 10. Vamos a leer desde el 9. Dice así: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Vemos que la palabra expresa claramente que todos vamos a compadecer ante este tribunal del Señor. ¿Sí? ¿Qué es un tribunal? Yo estaba buscando qué es un tribunal de justicia. Yo no sé muchas cosas de leyes, pero cuando yo tengo algo de duda de leyes, yo le pregunto al hermano Brando, así que bueno, el hermano Brando él es abogado. Yo le pregunto cuando tengo una duda y ya él me contesta, ¿sí? Más que nada porque como yo no sé de estas cosas del gobierno, bueno, pues él es abogado y sí sabe, entonces más que nada para corroborar la información, ¿sí? Entonces, ¿qué es un tribunal de justicia? En los tribunales de justicia se resuelven conflictos entre particulares y se determina, en los tribunales de justicia se determina tanto la culpabilidad como la inocencia. Se determina o eres culpable por lo que hiciste, se determina tanta sentencia de tantos años en la cárcel, en la prisión, 30, 20, 50, según lo que los jueces dictaminan, o también puede dictaminarse que eres inocente, estás libre de todo pecado, puedes irte en paz. Entonces vemos que algo parecido a lo que los gobiernos hacen, ¿sí? Es muy curioso saber que este sistema, de alguna manera, que Dios delegó a los gobiernos, les otorgó también ese mismo sistema, ¿sí? Un sistema que es de Él, no es un gobierno, no es un sistema que a los gobiernos se le ocurrieron hacer, no, es un sistema que Dios en su justicia, en su sistema de justicia divino, Él dictaminó lo que es un tribunal y dictaminó que al final de los tiempos, tú y yo y todo el mundo necesitamos compadecer ante ese tribunal, ¿sí?
Y vemos que ahí, en ese tribunal donde va a estar el Señor para juzgar, dice que es necesario que todos comparezcamos ante ese tribunal. O sea, esto quiere decir que al final, hermano, va a haber una sentencia final. Todos vamos a ser parte de un juicio. Bueno, se imaginen ustedes estar en esa... Imagínense ustedes, está ahí el gran trono blanco, ahorita lo vamos a ver. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están los millones y millones y trillones de humanos que han vivido en la humanidad. ¿Y? Muchos dicen, no, es que esto es una locura. ¿Cómo así? Es una locura, por ejemplo, pues para los que no creen, es una locura. ¿Cómo que después de morir, Dios te va a levantar y vas a ir a un juicio y te van al infierno? Y se le hace locura a la gente esto, hermano. Es una locura. Y pareciera que en nuestra forma de vivir nuestra vida, a veces pareciera que se nos olvida que un día vamos a estar ahí, ¿verdad? Se nos olvida. ¿Sí? Pero estaba un evangelista haciendo entrevistas de hecho estaba tratando de evangelizar a ateos. Y él fue con una muchacha y le preguntó, ¿tú crees en el infierno? Y la muchacha le dijo, no creo en el infierno. Y luego la muchacha le dijo, la típica, aquí siempre lo mismo. Dijo, si usted predica un Dios de amor, entonces ¿por qué existía el infierno? ¿Por qué Dios, siendo un Dios de amor y de misericordia, va a mandar gente a un infierno? Es la típica pregunta que hace la gente que no ha estudiado y que no conoce a Dios. Entonces, este evangelista, muy sabio el hermano, le pregunta y le dice, ok, entonces yo te pregunto, ¿qué pasó con Hitler? No, pues Hitler se murió. Hitler se murió. ¿Y ahorita dónde está? No, pues él está. O sea que tú dices que ahorita Hitler está descansando. Está muerto. Toda la gente que él mató, que fueron millones y millones, no sé cuántos fueron, pero fueron miles y miles de cientos de personas que él mató y todo lo que él hizo en el mundo, simplemente murió y ya, pues, está muerto, está descansando en paz, como digo, está todo en paz. No, pues sí. Bueno, según tú. Pero según la justicia de Dios, ese hombre creemos que está en el infierno, ¿verdad? Creemos que ese hombre está en el infierno. ¿Qué sucede acá, hermanos? Que si esto fuera una mentira, hermanos, si el tribunal de Cristo fuera algo que anticuado, algo que los ateos están logrando persuadirte de que no, hombre, no les hagas caso y tan locos. Si esto fuera así, entonces Hitler se salió con la suya. ¿Sí? Hitler, con la cantidad de decenas de millares de gente que mató, está ahí descansando en paz, como si nada hubiera pasado. ¿Sí? El Mencho, el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, que fue un caso muy sonado hace poquito, también se salió con la suya, siendo que ese cártel hizo cosas terribles, cometió atrocidades increíbles, injusticias, la gente sin poder hacer nada, gente con miedo, gente inocente que murió. Y bueno, ese líder, si esto no es verdad, entonces él está descansando en paz, bien padre. Dicen que ahí pues lo mataron a un balazo nomás, no sufrió nada, está ahí descansando. ¿Sí? Si este tribunal de Cristo fuera una caricatura y no fuera verdad, entonces los asesinos de Devani y la muchacha que fue ese caso muy conocido hace unos años aquí en Escobedo, también se salieron con la suya. Y de hecho dicen que hay algunos implicados en el gobierno en ese asunto, ¿verdad? Están con ganas, nadie los ha cachado, ya ese caso ya todos lo olvidaron. Aquí no pasó nada, ¿sí? Vemos también, si este caso de la justicia de Cristo, si el tribunal de Cristo no fuera verdad, fuera una caricatura, una imaginación, algo que nunca va a suceder, hombre. Si fuera así, bueno, entonces también vemos a Jeffrey Epstein, que se salió con la suya. Toda la maldad y todos los crímenes que él cometió
él iba a recibir condena de todo lo que había hecho, pero antes de recibir su condena, él se quitó la vida, se salió con la suya y disfrutó de los placeres, hizo lo que él quiso, atrocidades terribles, y ya, está descansando en paz. Y si el tribunal de Cristo fuera una caricatura, hermanos, entonces todos los miles de hombres a lo largo del mundo que cometen atrocidades en contra de niños, en contra de mujeres, en contra de vidas inocentes, y que andan ahí en la vida como si nada hubiera pasado, y nadie se ha dado cuenta de lo que ellos han hecho, bueno, pues entonces se van a salir con la suya final, para morir en paz. Nadie dijo nada, aquí nadie dijo nada, ¿verdad? Como dicen los tránsitos cuando le das la mordida. Aquí no pasó nada. Así ellos también, aquí no pasó nada, bueno, paz, bueno, tranquilo, ya hice lo que tenía que ser, vámonos. Dice mucha gente que anda diciendo es que hay que disfrutar la vida, es que hay que hacer, es que hay que ir aquí, allá, no pasa nada. Y la gente vive su vida haciendo lo que quiere, haciendo uso de su libre albedrío como quiere, como le da su gana, ¿verdad? Entonces, el tribunal de Cristo, hermano, no es un llamado para la venganza, no, claro, ¿verdad? No estamos incitando a que Dios haga venganza en contra de toda la maldad del mundo, no es eso. El tribunal de Cristo nos hace recordar que Dios, a su tiempo, va a juzgar a cada uno conforme a sus obras. Todos. ¿Sí? No importa quién sea, no importa si ya murió, Dios lo va a traer, dice que el Hades lo va a escupir ahí, lo va a aventar. Y Dios lo va a traer para juzgarlo de cada obra que hizo. El sistema de justicia de Dios es un sistema completo, es un sistema que a Él no se le va a escapar nada. ¿Sí? A los gobiernos se le pueden escapar, a Dios no. ¿Sí? El sistema de justicia de Dios es un sistema de justicia perfecto. Y finalmente, esto nos hace saber que viene ese día que es conocido como el día del Señor, el día del juicio final. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, vamos a los versículos del 11 al 15. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué sucede acá? Bueno, yo creo que aquí este evento, ¿sí?, es un evento escatológico, un evento que va a acontecer. Es un evento, hermanos, que yo creo, hermanos, imagínense ustedes, para juzgar a una persona por cada mínima cosa, de una por una, a toda la historia de todos los hombres que han vivido a todo lo largo de la humanidad. Yo no sé si vaya a ser un proceso de 1000 años, yo no sé cómo vaya a estar ahí el tiempo. Bueno, Dios es Dios todopoderoso, ¿verdad? Él puede hacer que se haga en un segundo si Él quiere, porque es Dios. O no sé cómo vaya a ser. Ni la Biblia determina exactamente si Él quiere cómo va a ser, no determina en dónde va a ser. Lo que sí determina la Biblia es que va a haber alguien que va a estar sentado en un trono y que va a estar listo para juzgar a las naciones. ¿Qué más dictamina la Biblia? La Biblia dictamina que la tierra y el cielo le tuvieron miedo a ese juez que va a estar sentado ahí,
determina que la tierra y el cielo trataron de huir de ese juez, porque ese juez es un juez imponente, poderoso, majestuoso, que nada se le va a poder escapar. Y dice que no encontraron lugar para donde hacerse, no se pudieron esconder. Y dice que todos, grandes y pequeños, todos estaban de pie. Eso es lo que dictamina la Biblia. Dice que vamos a estar ahí todos. Dice que van a ser los libros abiertos y que va a haber otro libro que va a ser llamado el libro de la vida y que ese libro también va a estar abierto. Y también hay un grupo de esas personas que van a estar escritas en ese libro. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede una pregunta muy interesante. Sucede una pregunta muy interesante. Es un hecho, hermanos, que todos aquellos que mueren fuera de Cristo, que todos aquellos que le dieron la espalda a Cristo, que todos aquellos que aborrecen a Cristo, que aman al pecado, que han decidido llevar su vida a cabo sin Cristo, es un hecho de que todos ellos van a ser juzgados. ¿Sí? Es un hecho de que todos aquellos que han rechazado el Evangelio van a tener que pararse delante del Señor a ser juzgados. Eso es un hecho. En eso no hay discusión, no hay tema de debate. ¿Sí? En donde hay dos posturas diferentes. Es en el lado de nosotros, el lado de los justos. ¿Cuántos dicen amén? En el lado de los justos. En este lado surge una pregunta muy interesante. Surge la pregunta de si en nuestro caso Dios también va a tener que recitar todas nuestras malas obras, o si simplemente no las va a recitar, solamente va a recitar las buenas obras, ¿verdad? Hay dos posturas. Están buenas las dos. Ustedes ya saben que nosotros somos imparciales, examinamos todo a través de la Biblia. Juzguen ustedes mismos. ¿Sí? La primera postura es que sí. La primera postura dice que en nuestro caso, en el caso de los que somos justos, Dios, la justicia es que, la primera postura es que no. La primera postura dice que en nuestro caso, los que hemos sido justificados, Dios no va a recitar nuestras malas obras, no va a sacar a la luz nuestras cosas malas, ¿no? Esta postura dice que el Señor solamente va a recitar nuestras buenas obras, ¿sí? Y esta postura se basa en Hebreos 10, del 16 al 17. Lo voy a leer. Hebreos 10, 16 al 17. Dice así: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sí? Los que sostienen esta postura dicen que como el Señor no se va a acordar más de sus pecados, de nuestros pecados, ellos dicen que por el hecho de que el Señor no tiene necesidad de acordarse de los pecados que Él ya ha justificado, pues no hace falta que los mencione ahí. Los que recitan esta postura dicen y aseguran que lo único que Dios va a recitar en contra nuestra, o más bien a favor nuestro, son las buenas obras. Todo lo bueno que hicimos en nuestra vida cristiana es lo que el Señor va a recitar, y que nuestras malas obras no van a ser recitadas, puesto que según Hebreos 10, 16 al 17 dice que el Señor no se va a acordar de nuestras rebeliones. Ahora, por el otro lado tenemos la otra postura que dice que sí, que el Señor sí va a recitar todas nuestras malas obras, va a sacar todos los trapitos al sol, ¿sí? En esta postura dice que van a ser recitados nuestros pecados, pero no con un fin de juicio, no para enviarnos al infierno, no. Esta postura dice que el Señor va a recitar nuestros pecados, pero con un fin de redención. O sea, el Señor nos va a recitar nuestros pecados recordándonos la profundidad de pecado y de miseria de la que la gracia de Dios nos salva. ¿Sí? Esta postura se basa de Lucas 12, versículo 2. Vamos a leerla. Lucas 12, versículo 2. Dice así, dice la palabra de Dios: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se dirá, y todo lo que habéis hablado al oído en sus aposentos se proclamará en las naciones. ¿Sí?
Entonces, aquí el Señor dice que no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. Esto yo sé que conlleva una serie de preguntas, de cuestiones y de cosas que tendríamos que meternos a estudiar, pero ese no es el caso. El caso es que están las dos posturas. Hay una postura que dice que sí, y nos va a recitar nuestros pecados para hacernos saber de dónde nos libró Dios y que nos va a dar a la vida eterna. Y una postura que dice que no, que dice que Dios no va a recitar tus pecados, solamente va a recitar tus buenas obras y tu honor. Miren, sea cual sea las obras, yo no les voy a decir cuál es la mía, porque no me quiero tener un problema. Si quieren se las digo ahorita al final, entonces vayan a vender algo ahí les platico. Pero aquí no lo voy a decir. Sea cual sea, igual ustedes también estarán en su libre juicio, sea cual sea el caso, hermanos, independientemente de cuál sea la correcta, no, eso no importa. Lo que importa, los valores a mí lo que me importa es estar en el grupo de los de la derecha. A mí lo que me importa es estar en el grupo de los que van a ser justificados, de aquellos a los que el Señor va a poner a su derecha y les va a decir: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que a mí me importa. Si va a recitar mis pecados, pues que lo recite, no pasa nada, yo ya voy a estar ahí. Si no lo va a recitar, pues también, gloria al Señor, pero que me deje ahí con él. Yo con eso me conformo. Damos la gloria a Dios. Por último, vamos a ver el último subtema, que es Señor, justicia, gracia. Señor, justicia, gracia. Vamos a Romanos 12, versículo 19. Voy a terminar apenas, hermano. Se me hace que sí vamos a empezar a hacerlo. 30 minutos de alabanza y 1 hora y media de predicación. Romanos 12, 19. Dice así: no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué sucede acá? Ahorita decíamos, ¿verdad? Dios va a juzgar a todos los seres humanos de la tierra, a cada persona que ha hecho maldad en la tierra, Dios lo va a juzgar. ¿Qué sucede acá? Que la justicia de Dios, hermanos, no es para que tú y yo nos animemos a estar clamando venganza. No, no es para eso, sino al contrario. La justicia de Dios es para que tú y yo nos animemos a comportarnos nosotros mismos. La justicia de Dios debe provocar en nosotros compromiso para santificarnos para el Señor. No andar viendo, o sea, la justicia de Dios no es para que, no, es que no, la justicia de Dios debe hacerme voltearme a verme a mí mismo. Debe hacerme voltear a ver qué yo tengo que mejorar, qué tengo que hacer para agradarle al Señor, qué cosas tengo que acomodar en mi vida para estar bien con el Señor, no qué cosas tiene que arreglar el otro, no. Nosotros, personalmente, la justicia de Dios te enfoca en ti. Es verdad, al ser cristiano hay persecución, hay aflicción, nos van a calumniar. ¿Sí? El Señor nos dijo, nos aseguró, ¿sí?, que en el mundo íbamos a tener aflicción. Eso es lo que es como que una introducción al mensaje de la siguiente semana, que es la teología, ¿sí? En el mundo va a haber aflicción. No prometió prosperidad, no prometió paz, no prometió que todos iban a salir bonitos en la vida, no. Van a haber aflicción. De hecho, a los apóstoles les mataron. Los primeros cristianos morían por el evangelio. Los primeros cristianos enviaban a los cristianos con sus familias, con sus hijos al Coliseo romano con los leones, y los leones se los comían ahí. Era un espectáculo de toda la gente. ¿Sí? Los primeros cristianos sufrían el evangelio. ¿Sí? Entonces, y aún así, el Señor nos incita a que en nosotros, el Señor no espera que haya en nosotros un deseo de venganza, porque es de Él. Otra vez, como decíamos al inicio, Dios no nos facultó a ti y a mí para ejercer justicia. La justicia la va a ejercer Él, tú y yo no. Tú y yo no estamos facultados para eso. Dios no nos delegó autoridad para ejercer justicia, no delegó eso. Nos delegó otras cosas a la iglesia, pero justicia no. Dios no facultó a la iglesia para que esté ejerciendo con, es que me la dice, ese hermano va a ver, nomás en la primera. No. Dios no te facultó para eso. No es tuya la justicia,
¿sí? Dios te llamó a perdonar, ¿sí? A abrazar, a orar, ¿sí? Ciertamente van a haber aflicciones, van a haber persecuciones, se van a burlar de nosotros, nos van a hacer a un lado, vamos a perder amistades, ¿sí? Vamos a padecer por el evangelio, ¿sí? Pareciera que todo se está uniendo en contra de la iglesia, pero Dios nos animó a confiar en Él. Él dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido. Todo este sistema que está en contra de nosotros ya fue vencido, ya lo venció, y el que lo venció está por nosotros, va delante de nosotros, ¿sí? Entonces, no importa si te dan la espalda, no importa si te agraviaron, no importa lo que hagan de ti, la excitación de Cristo para ti, para mí, no es clamar venganza, no es estar esperando que el Señor ejerza justicia, no. La excitación del Señor para ti, para mí, es que perdonamos. Perdonamos, que aprendamos a perdonar, que aprendamos a abrazar, que aprendamos a orar, ¿sí? Miren, vamos a Lucas 9. Lucas 9, versículos 51 al 55. Dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Versículo 55 dice: entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: ustedes no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvar. Se fueron a otra aldea. Ok, vemos aquí que estos hombres, Jacobo y Juan, pues eran impulsivos, ¿no? eran vengativos. Ellos ya querían hacer descender el fuego del cielo para consumir a estos hombres que no les otorgaron que no les otorgaron los preparativos, que no los recibieron en la aldea de los samaritanos, ¿sí? Lo que hace aquí el Señor Jesucristo es que los reprende. No les dice: no, sí, vamos a orar, porque mira la justicia. No. El Señor no hace eso. El Señor los reprende y les dice: no sabéis de qué espíritu son. Reprende. El Señor Jesucristo no espera que sus hijos tengan un espíritu negativo. El Señor Jesucristo no espera que sus hijos tengan un espíritu negativo, un espíritu que quiera arreglar las cosas a golpes, nada de eso. ¿Sí? Él dijo que aprendamos de Él porque Él es manso y humilde. Él quiere que sus hijos, así como es Él, quiere que en sus hijos haya esa mansedumbre y esa humildad que había en Él. ¿Sí? Y nos llevó más allá. ¿Sí? El Señor no está esperando de ti que tú estés clamando que Él haga justicia, no está esperando. Mira, a ti y a mí no nos incumbe cuándo va a Él a ejercer justicia. Porque ciertamente Él la va a ejercer, pero eso es asunto de Él, no es asunto tuyo ni mío, es asunto de Él. Él va a ejercerla cuando Él quiera, porque el que es perfecto es Él. ¿Sí? El sistema de justicia es de Él, el que está facultado es Él. Tú y yo somos llamados a perdonar, a orar. El Señor quiere que sus hijos aprendan a amar, aprendan a perdonar. Quiere que, lejos de vengarse, quiere que sus hijos aprendan a orar por aquellos que nos están ultrajando. Quiere que aprendamos a que bendigamos a aquellos que nos están maldiciendo. Que si nos hace a un lado, tú ora por él, tú ámalo,
tú bendícelo, tú perdona. Tú dirás, no hombre, pastor, es que esa está bien elevada, a mí nomás me hace un poquito, yo, bueno, pues hay que exponerlo, ¿verdad? Yo sé que no es fácil, es difícil, hay que sincerarlo delante de Dios y pedirle auxilio, pedirle socorro. El Espíritu Santo puede ayudar. El Espíritu Santo, él puede ayudarte a cambiar lo que tú no puedes cambiar. Él puede ayudarte. Confía en Él, Él te va a ayudar. Miren, vamos a Mateo 5 ya para estar cerrando. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, que vamos al versículo 38. Ese es el nivel que Dios espera, ¿sí? Después de haber visto que sí, el orden de justicia y todo eso, aún así, tú y yo, Dios espera que tengamos un carácter humilde, un carácter manso y que perdonemos, ¿sí? Dice el versículo 38, ¿vieron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, de dos. Al que te pida prestado, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dice el Señor, sean pues ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y así es como el Señor espera que tú y yo respondamos. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, también a los que los aborrecen, y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Y con esto cerramos. El Señor, si es nuestra justicia, es justicia nuestra, pero le apetece a Él, a ti y a mí, amar y creer. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Me ayuda por favor a terminar el video. Y la siguiente semana estaremos